reforma de las funciones de la Corte Suprema de Justicia para investigar a congresistas y a funcionarios públicos con fuero? Candidato Antanas Mockus. Sí, me parece que es conveniente que haya más presión jurídica, pero lo más importante es superar una cultura en la cual se acepta la corrupción. Las encuestas internas de la Cámara Colombiana de Infraestructura, los empresarios creen en un 60% que los demás empresarios consiguen los contratos de obra básicamente a partir del apoyo al proceso electoral. Hay que hacer varias cosas adicionales a lo que usted menciona de la Corte. ¿Pero en qué modificaría esas funciones de la Corte a la hora de precisamente investigar a congresistas? No le puedo responder. ¿Por qué? No, porque no conozco el detalle y yo sé que me van a masacrar, pero... Pero profesor Mockus, sinceramente, usted entenderá que tenemos que decirle que no puede ser que una persona aspire a la presidencia sin saber cuáles son las funciones de la Corte. No, pero en relación al juzgamiento de los congresistas. Ha habido una intención, varias veces han intentado quitarles a los magistrados de la Corte la posibilidad de investigar y juzgar a los congresistas. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo en mantener eso. Pensé que había alguna otra novedad. Sí, podría ser, por ejemplo, generar otra instancia, porque, por ejemplo, tienen solo una instancia. Lo que decía la Corte y no tienen dónde apelar, por ejemplo. Ahora, eso se resuelve logrando que las distintas salas actúen como instancias distintas, me imagino. Por lo menos es una solución posible. O la sala plena funciona como segunda instancia para una sala. ¿Sí es posible o no? ¿Es posible qué? Que sean distintas salas las instancias. No, que se resuelva el problema de las dos instancias. Bueno, por ejemplo, ¿Usted lo podría plantear una cosa así? ¿O qué plantearía para mejorar, o para mantener, o para endurecer? Mire, yo creo que se puede resolver el tema de la doble instancia haciendo primera instancia con una parte de la Corte y haciendo segunda instancia con toda la Corte. Pero dejándoselo a la Corte. Dejándoselo a la Corte. ¿Y usted, candidato Juan Manuel Santos? Yo estoy de acuerdo con la otra instancia, eso es algo normal en todo el derecho, no solamente en Colombia, el derecho internacional. El derecho a un ciudadano, a una persona a la doble instancia es algo aceptado y yo agregaría esa segunda instancia. Es decir, perdón Claudia, sí. ¿no le ha gustado cómo se ha manejado hasta ahora el tema del juzgamiento a los congresistas por parte de la Corte? No, lo que digo es que los ciudadanos, sean congresistas o no, tienen derecho a dos instancias, y entonces yo le agregaría, en el caso de los congresistas, que no son, creo que los únicos que tienen solamente una instancia, le agregaría otra instancia. ¿Y cómo, dentro de la misma Corte o con otro organismo ajeno? Dentro de la misma Corte, eso yo lo negociaría o lo acordaría con las propias Cortes. Otro tema de mucha coyuntura, que es el del asunto del M-19, de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, y hay un gran debate nacional en torno al hecho de que los exmilitantes del M-19 están en la vida pública, están sin problemas judiciales, y los militares que participaron en la retoma del Palacio tienen la perspectiva de unas condenas grandes. ¿Estarían ustedes de acuerdo con una ley de amnistía o de punto final o de perdón y olvido para esos militares procesados por el Palacio de Justicia? Doctor Mockus. En el proceso contra el M-19, o con el proceso de paz con el M-19, hubo delitos de lesa humanidad que no fueron perdonados. Es decir, hay gente del M-19 que pagó cárcel. En esa misma medida, los delitos de lesa humanidad cometidos eventualmente por la fuerza pública deberían recibir el mismo tratamiento, no solo por equidad, digamos, con el pasado, sino sobre todo porque hoy en día internacionalmente las leyes de punto final son muy mal vistas, casi que se pueden volver cabeza de proceso sobre impunidad en un país. Entonces, antes se podía, ahora ya en la época del proceso de paz con el M-19 había restricciones, hoy las hay tremendas, hoy no se puede perdonar. Doctor Santos. A los militares se les ofreció en su momento y dijeron que no, porque el honor militar les impedía, es decir, nosotros no nos pueden equiparar a los militares que están
sosteniendo la democracia con unos guerrilleros a sueldo del narcotráfico que vienen a volar el Palacio de Justicia y rechazaron esa opción. Y yo creo que en este momento los militares rechazarían esa opción también, porque eso sería como decirle ante la historia que los culpables, o que hay una culpabilidad compartida, y creo que eso no sería aceptable. Pero va a quedar para la historia que hay una culpabilidad de los militares que vayan siendo condenados como está empezando a ocurrir. Ojalá a los militares se les respete el debido proceso, se respeten sus garantías y puedan demostrar su inocencia. Si hay alguno culpable, los propios militares son los primeros en decir, si hay culpables, que los condenen. Es decir, usted no se casa con ese debate que dice, no creemos en el fallo o en la decisión de la jueza con respecto al coronel Alfonso Plazas Vega. No, lo que yo he dicho sobre ese caso en particular es que al coronel Plazas tenemos que garantizarle la sociedad y la justicia sus derechos, el debido proceso para que él demuestre su inocencia. ¿Usted cree que no se lo están cumpliendo? No, lo que estamos pidiendo es que se lo cumplan. Por eso, ¿por qué cree que no se lo cumplen? Él sostiene que no. Venga, ¿cuáles son los equipos que van al ruedo? ¡Pila! Continúa el Mundial. Mañana a la 1 de la tarde, Camerún-Dinamarca por el Grupo E. Y el domingo por el Grupo F, Eslovaquia-Paraguay a las 6 de la mañana. Y a la 1 de la tarde, Brasil-Costa de Marfil por el Grupo G. Vive el Mundial más salvaje por RCN Televisión. Quédese en la noche. Este es el nuevo GLM Force. Sus ingredientes mejoran mi sensibilidad y el placer. Nuevo GLM Force para hombres. ¿Quiere conocer los riesgos de corrupción que